Bueno, soy el profesor Alejandro Salazar Guerrero, tutor en línea en la Coordinación de Matemáticas de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Vamos a ver en esta presentación el método simplex para el caso de el cálculo de valores mínimos. Espero que este material sea de apoyo para sus cursos, para sus actividades, y les brinde una explicación de apoyo a los contenidos del curso de investigación de operaciones. En esta presentación vamos a ver el método simplex para el caso en el que se requieren encontrar valores mínimos. Básicamente la idea es muy similar al método simplex que vimos anteriormente. En este caso hay que agregar, además de las variables de holgura, las variables artificiales que se utilizan en el caso de que las ecuaciones de restricción contengan igualdades o valores con los signos mayor o igual que. Recordemos en este ejemplo cómo una desigualdad se convierte en una igualdad a través de la inclusión de una variable de holgura que representa la diferencia entre los valores que satisfacen la desigualdad y la igualdad misma. Como en la presentación anterior, vamos a tomar como referencia un ejemplo que vamos a resolver por el método gráfico y posteriormente a través del método simplex para minimizar, utilizando la técnica conocida como la gran M. Entonces vamos a minimizar la función objetivo z igual a 3x más 8y sujeta a tres restricciones, una que tiene una igualdad, la primera, la segunda, en el caso conocido, x menor o igual a 80, y la tercera restricción, y mayor o igual a 60. Como se puede ver en esta diapositiva, hemos agregado las variables de holgura x y las variables artificiales a1 y a2. A y b las ocupamos para la segunda y tercera restricción en el caso de las desigualdades, y la primera variable a1, la primera variable artificial, la ocupamos en la igualdad, y la segunda a2 en la desigualdad mayor que. Observamos que la gráfica en dos dimensiones contiene las variables x, y el área de soluciones factibles queda reducida a los puntos que están sobre la línea recta que va del punto 200 de x al 200 de y está limitada también por las rectas x igual a 80 y y igual o mayor o igual a 60. Entonces en x, que es menor o igual a 80, los puntos quedan en el lado izquierdo, y para la recta de referencia y mayor o igual que 60, los puntos quedan encima de ella. Haciendo la intersección con estas tres restricciones, los puntos son los que están marcados sobre la recta. En el área de soluciones factibles observamos dos puntos críticos, el primero con coordenadas 80,120 y el segundo 0,200. Evaluando en la función objetivo, observamos que el primero de ellos tiene un valor mínimo, lo cual representa la solución del problema. La primera tabla simplex la conformamos con los coeficientes de las variables que observamos en el modelo que habíamos creado con las variables de holgura y las variables artificiales. La tabla es similar al caso de la maximización, solamente observamos el valor de m, que representa un valor muy grande. En este caso podría ser 100 o podría ser 1000, y nos daría una buena idea
para el proceso de iteración que vamos a llevar a cabo, que es también muy similar al caso de maximización que ya vimos. Bien, en esta tabla simplex observamos la columna de óptimo, que es un poco distinta a la del método simplex para maximizar, y como les decía anteriormente, simplemente podemos sustituir la m por 100 y hacer los cálculos para observar que cumple la condición. Por ejemplo, para identificar la columna de óptimo debe de ser el valor negativo más alto, y en el caso del renglón a reemplazar se lleva a cabo el algoritmo tal como se hizo en el caso de maximización. Aquí vemos las operaciones que se realizan para determinar el renglón a reemplazar, dividiendo entre el elemento interseccional de la columna de óptimo cada uno de los valores de las variables y seleccionando la razón positiva más pequeña. En este caso sale la variable A2, que es la variable artificial, y entra Y. Calculamos el nuevo renglón dividiendo entre el elemento interseccional, que es 1. Nuestra nueva tabla simplex tiene como nuevo renglón ahora la variable Y, y vamos a calcular los otros dos renglones con la fórmula que hemos utilizado en el caso de maximización, utilizando los valores anteriores menos el elemento interseccional del renglón multiplicado por el nuevo renglón que estamos viendo en la diapositiva. La fórmula de cálculo del nuevo renglón, que como les comentaba, se acomodan en columnas. La primera representa el valor anterior de la variable a reemplazar. A esto le restamos el elemento interseccional multiplicado por el nuevo renglón que acabamos de escribir. Aquí de nueva cuenta tenemos el cálculo del renglón ahora para la variable S1, y el algoritmo es el mismo que acabo de mencionar, y también podemos observar que este método simplex, al irse repitiendo, pues cada vez se hace más sencillo y más familiar. Aquí observamos la nueva tabla simplex completada, multiplicando cada uno de los valores de la primera columna con los correspondientes a los de las variables x, y, A1, S1, S2 y A2. También con los valores de la tercera columna para obtener el valor del costo o el valor de la función objetivo que deseamos minimizar en este caso. También el renglón ZJ, que lo obtenemos precisamente al hacer la suma del producto de estos vectores antes mencionados, y el renglón último CJ menos ZJ, que resulta de restarle al segundo renglón el penúltimo. Entonces, en el primer caso, en el de la columna X, por ejemplo, 3 menos m es 3 menos m precisamente, 8 menos 8, 0, en el caso de la variable Y. En el caso de A1 es m menos m igual a 0, en S1 0 menos 0 igual a 0, en S2 0 menos m menos 8, que nos da 8 menos m, y en la última columna A2 m menos 8 menos m, que nos da 2m menos 8. Bien, en esta nueva tabla, con los procedimientos ya vistos y que nos son familiares, observamos que al identificar la columna de óptimo y el renglón a sustituir, entra en este caso la variable x y sale S1. Ya en esta nueva tabla hemos calculado el nuevo renglón de la variable que reemplazó y los valores de las demás variables con las fórmulas ya conocidas. En esta diapositiva vemos
para repasar un poco la fórmula de cálculo para la variable A1, el renglón o los valores que estaban anteriormente en el renglón menos el elemento interseccional multiplicado por el nuevo renglón. Nuevamente repetimos los algoritmos ya vistos para identificar la columna de óptimo, el renglón a reemplazar y los criterios para establecer cuáles son los elementos interseccionales que van a servir para los nuevos cálculos. En este caso vemos que la variable A1 es la variable que va a salir por tener la razón positiva más pequeña. Entonces sale A1 y entra S2. Calculamos el nuevo renglón multiplicando los valores anteriores, dividiéndolos entre 1. Aquí tenemos la tabla con el renglón S2 calculado a partir de la división de cada uno de los elementos del renglón anterior entre el elemento interseccional. Aquí vemos ya la tabla simplex completada y en este momento creo que los cálculos resultan ser muy familiares y bastante sencillos para este problema. Bien, comparando con la gráfica del método que hemos visto inicialmente para el manejo de los sistemas de programación lineal, observamos como el punto x igual a 80, y igual a 120 nos da el mínimo valor de la función objetivo, que es de 1200. Entonces, con esto espero que la presentación pues sea lo bastante clara y les permita trabajar en sus actividades, y de cualquier manera estoy a sus órdenes a través del correo o del chat dentro del mismo correo, donde les puedo apoyar a resolver sus dudas y en la elaboración de todos sus trabajos. Muchas gracias por su atención.